Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Yeshua HaMashiach, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav, b'tzivanu, b'haderech HaYeshua, Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has encomendado el estudio de tu Torah, nos has encomendado el cumplimiento de tus mandamientos a través del camino de salvación en Yahshua Mashiach, en Jesús el Cristo. ¿Qué es la muerte? ¿Y cuándo es la muerte de la muerte? Esta ya existe, la muerte de la muerte, y es a través de esa simple pregunta: ¿crees en el sacrificio del Mashiach? ¿Crees en el sacrificio de Jesús el Cristo en la cruz? ¿Crees que Yahshua murió por tus pecados? ¿Lo crees? ¿Crees que ya eres salvo por su sangre derramada? Debes creer, debes tener fe, creer, pero fe con emuná, que es la fe en acción, la fe que obra en su palabra, porque Él es la palabra hecha carne, Él es la Torah hecha carne, el verbo hecho carne, el logos. De esa forma entras en la salvación a través de la fe, y a través de tus obras es como eres guardado y protegido. Debes creer, sí, guardar y creer en su palabra. Y aunque no lo merezcas, aunque ninguno de nosotros lo merecemos, este regalo nos es dado en gracia por su grandioso sacrificio. Nuestro Padre, que se hizo hombre a través de un nacimiento en la carne, para darnos este precioso regalo de redención en esta vida, sin pasar por la muerte. Así nacemos de nuevo, y vamos a leer algunos pasajes que nos hablan sobre la muerte. Hechos 2:31. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Salmos 49:13-14. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Selah. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana, y su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Oh Señor, no sea yo avergonzado, porque a ti clamo. Sean avergonzados los impíos, que desciendan en silencio al Seol. Esto es Salmos 31:17. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Ese es nuestro Mashiach, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 20:13-14. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Salmo 139:8. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol, en el sepulcro, preparo mi lecho, allí estás tú. Salmos 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción.
En Romanos 6:23 reza, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿cuál es la dádiva de Dios? Lo que Él nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Génesis 2:17 nos dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. En Ezequiel 18:20 nos dice, el alma que peca, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Por lo tanto, el pecado ¿qué es lo que nos da la muerte? El pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Porque dice en Romanos 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, el decreto de Yahweh, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Porque en Romanos 5:12 nos dice también, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Por lo tanto, esta muerte que permitimos entrar a través del pecado nos es librada solo a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Y Él solo nos pide que cumplamos con la palabra de su Padre. Él vino a redarguir al mundo de pecado para que se arrepientan de sus obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Es todo aquello que hacemos fuera de la instrucción de nuestro Padre. Son todas aquellas obras que nos llevan a la muerte, que nos dan muerte. Apocalipsis 21:8 reza, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Santiago 1:15 también dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. O sea que la muerte viene del pecado. Y esa transgresión que nos genera ese deseo de equivocar el camino, de salirnos de la palabra, de la instrucción, de lo que debemos comer, de cómo debemos vivir, de cómo debemos vestir, de cómo debemos relacionarnos, de cómo debemos perdonarnos, de cómo debemos comportarnos en sociedad, de cómo debemos ser con nuestros hermanos en Cristo, y de cómo debemos seguir la palabra de su Padre en la instrucción de la Torá. Él nos dejó reglas, nos dejó leyes a través de las cuales, al seguirlas, cumplimos con esa palabra y somos protegidos, somos guardados y somos salvados, rescatados de la muerte. La salvación es un regalo que se da por fe, por creer en su sacrificio, en su amor infinito, por creer en Él, pero no nos guarda. Solo nos guarda el cumplir, el tener el entendimiento y cumplir con sus mandamientos. Eso es lo que Él espera de nosotros, que le sigamos. Él le dice a todos sus discípulos, sígueme, 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 camina conmigo, acércate a mí, cumple mis pactos, vuelve al camino antiguo, vuelve a las sendas antiguas, sígueme, camina. La fe no es algo quieto, estático, es algo que es constante movimiento, como Él, que es un Dios vivo y un Dios trabajador,
que está en constante movimiento y constantemente nos recuerda sus fiestas. Y vuelven a empezar cada año, y cada año volvemos a estudiar las mismas parashat, las mismas parashiot, cada sección de la Torá, cada parte que nos explica, nos da instrucción, y cada año, y de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, recibimos una nueva revelación, recibimos una nueva enseñanza, un nuevo entendimiento de su palabra, porque su palabra es verdad. Y Él nos guía a través de ese calendario que Él nos dejó, por testigo, por testimonio al sol, la luna, las estrellas. Es un calendario que nos lleva a entender y a conectar con lo que nos rodea, con las estaciones, con la época de la cosecha, con la época del sembrado, con la época de preparar la tierra, con la época en la que viene el verano. Y cuando Él se refiere al verano, se refiere a sí mismo y nos dice que recordemos el verano, que el verano está cerca. Es el mismo que hace que recordemos Pesaj a través de su sacrificio, el Cordero Pascual. Es el mismo que hace que recordemos los panes sin levadura, para recordar de quitar el matzot, la levadura de nuestras vidas, las añadiduras de las distintas enseñanzas y de las distintas religiones que se han vuelto dogmáticas. Ir a la palabra escrita, ir a su verbo, a su palabra, y confiar en esa palabra y llevarla a nuestra vida. Porque Él nos pide que nos reforcemos, porque ese refuerzo en la palabra, ese entendimiento de su mente, de su entendimiento, nos va a dar la confianza, la certeza de que Él está con nosotros y de confiar cada día más en Él. Y no en los hombres, de creer cada día más en sus justicias y no en las nuestras, entendernos corruptos, inacabados, incompletos, y que solo en Él y solo en su entendimiento y en el conocimiento de su mente, de su voluntad, es como somos perfeccionados, a través de su instrucción. Porque ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está bien y lo que está mal, si no tenemos un entendimiento de lo que es pecado y de lo que no? Si quitamos la ley, si quitamos la instrucción de la Torá, si quitamos su palabra, nos convertimos en impíos, en inicuos, sin ley, sin instrucción, sin camino, sin entendimiento para seguir. Porque no debemos tener miedo de lo que pueda pasar en el mundo. Debemos tener ese temor reverencial por no cumplir correctamente con su palabra, con sus mandamientos. Llevar cada Shabbat nuestro cuerpo en arrepentimiento al estudio de su palabra y retraernos del mundo, retraernos de lo que nos contamina constantemente en el mundo, con las falsas creencias, con los falsos entendimientos, con esa levadura añadida que tenemos. Eso es Hamatzot. Cada Hamatzot lo recordamos, cada fiesta de los panes sin levadura. Y después viene la fiesta de las primicias que Él cumplió. Esas son fiestas que Él ha cumplido. Él cumplió el Pesaj, que Él cumplió los panes sin levadura. Él cumplió las primicias, que fue Él mismo, junto con un montón de personas que fueron levantadas junto con Él. Por lo tanto, esto nos da esa fortaleza, esa fuerza de no temer a los hombres, sino que solamente temer el no cumplir con lo que Él nos demanda. En Mateo 10:28 lo dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que pueda hacer lo mismo
perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, en el Geinón. Debemos temer aquellos preceptos que no cumplimos, que no llevamos a nuestra vida. Temer, ir con temor y temblor a las Escrituras para poder cumplir con lo que Él nos pide y estar a la altura de ese varón perfecto que es Yahshua Mashiach. Y después dice Juan 5 del 16 al 17, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá a él por Dios y dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Porque dice, esto es Juan 8:51, y en Juan 11 del 25 al 26 dice, Yahshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Romanos 8:38 al 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 26. En Mateo 27:52 nos habla de estos sepulcros abiertos y dice, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. En Hebreos 11 del 16 al 19 reza, pero como aspiraban a tener mejor patria. ¿Cuál? Una celestial. Por esto Yahweh no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la confianza de Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Yitzhak como sacrificio. Sí, él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa, a quien le fue dicho, lo que es llamado tu será en Yitzhak. Como ya había creído hasta que Yahweh podía resucitar a los muertos, y figuradamente él así los recibió. En Marcos 12, 26 al 27 nos reza, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moshe, en el pasaje de la zarza, como Yahweh le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob? ¿Él es un Elohim de muertos? No, no es un Elohim de muertos, sino de los vivos. Ustedes se están extraviando muy lejos. Porque ¿qué quiere decir esto? Que Él es un Elohim de nacidos de nuevo, de personas que han recibido el amor de Dios y han vuelto a la vida en esta vida, sin pasar por la muerte. Primera de Corintios 15 nos reza, a partir del versículo 20. Pero el hecho es que Mashiach ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia de los que han muerto, porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre, porque así en relación con Adán todos mueren, en relación con el Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach es la primicia, después todos los que pertenecen al Mashiach en el momento de su venida. Después, la culminación, cuando entregue el reino a Yahweh el Padre
y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice todas las cosas han sido sujetas, obviamente no incluye a Yahweh, porque es el mismo que somete todo al Mashiach. Y cuando todas las cosas estén sujetas al Hijo, entonces Él se someterá a sí mismo a Yahweh, quien sometió todo a Él para que así Yahweh sea todo en todos. Pero alguno preguntará, ¿de qué manera serán los muertos resucitados? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Estúpido, cuando siembras una semilla, no germina sin antes morirse. Pero Yahweh le da el cuerpo que Él había propuesto para ella. Para cada tipo de semilla Él da su propio cuerpo. Además, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la belleza de los cuerpos celestiales es una cosa, mientras que la belleza de los cuerpos terrenales es otra. Así es que con la resurrección de los muertos, como cuando el cuerpo es sembrado se corrompe, cuando es levantado no puede corromperse. Cuando es sembrado está sin dignidad, cuando sea levantado será muy bonito. Cuando es sembrado es un cuerpo humano ordinario, cuando sea levantado será un cuerpo controlado por el Ruach, por el Espíritu. Sí, hay un cuerpo humano ordinario, hay un cuerpo controlado por el Ruach. De hecho, el Tanaj, o sea, las Escrituras, nos dicen, Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, un Nefesh. Pero el Adán postrero es el Ruach dador de vida, es el Espíritu dador de vida. Mas el cuerpo del Ruach, del Espíritu, no vino primero, sino el humano ordinario. El que es del Ruach vino después. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es del cielo. La gente nacida del polvo es como el hombre del polvo. La gente nacida del cielo es como el hombre del cielo. Y tal como tenemos la imagen del hombre del polvo, también tendremos la imagen del hombre del cielo. Les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden compartir en el reino de Yahweh. Tampoco algo que se corrompe comparte en donde es incorruptible. Miren, les digo un secreto, no todos nosotros dormiremos, pero todos seremos transformados. Solo tomará un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al shofar final, a la final trompeta, terúa, porque el shofar, la trompeta sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido y la muerte será tragada en la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado deriva de su poder, de la Torá. Pero gracias sean dadas a Yahweh, quien nos da la victoria por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Comparto esto para todas esas almas que nos preguntamos constantemente por este mundo, por este cuerpo, por esta carne, que nos lleva constantemente a equivocar, a errar. Volvamos constantemente, cada día, cada noche, cada amanecer y cada anochecer, en Teshuvá, nuestro Padre. Pongámonos en sus manos, porque vivimos y morimos por la promesa que es en Yahshua Mashiach, la promesa que es en cumplir con sus mandamientos,
en cumplir con su Torá, en ser obedientes, con temblor y temor de su palabra, y llevar esa hermosa promesa y ese consuelo del Espíritu Santo en nuestro corazón, con esa paz, ese premio que es esa paz incomprensible en nuestro sagrado pacto, nuestro pacto renovado, Brit Hadashah, nuestro nuevo pacto, el nuevo pacto que tenemos al caminar con Cristo. Haderek Hayashua, Hamashiach Hayashua, porque es el camino de salvación en nuestro Mesías, Yahshua Hamashiach, nuestro Mesías Jesús Cristo. Él nos guía, Él nos lleva, es el Espíritu encarnado de 7 fiestas, de las 7 lámparas de la menorá. Él es esa menorá viva que viene a escudriñar cada casa para ver que no haya levadura, para ver que cumplamos con sus palabras, con sus mandamientos, que estemos haciendo y creciendo en ese caminar en el Espíritu y guiando en la luz y llevando esa luz a todas las almas que nos quieran escuchar, a todos los oídos que estén listos para oír y que quieran oír, y todos los ojos que estén dispuestos a ver la luz del verdadero evangelio, las besorás, la besorá que es la buena nueva, besorá que viene de la palabra basar, que es carne, porque Él es el verdadero alimento que baja del cielo. Él es el maná vivo que baja del cielo y su carne es su palabra. Debemos comer cada día el alimento sólido de su palabra y recibir su evangelio para que nos sostenga en todos los momentos en que vivamos iluminados por el Espíritu Santo de la promesa que seremos restituidos, redimidos en esta vida sin pasar por la muerte. Shalom Aleichem.